Durante 14 años limpió mesas, sirvió café y mostró amabilidad. Nadie pareció darse cuenta. Sin elogios, sin protagonismo, solo dedicación silenciosa. Pero una noche, un extraño entró, comió en silencio y dejó una sola nota doblada. Lo que dijo hizo que sus rodillas se doblaran y sus ojos se llenaran de lágrimas. Ella nunca imaginó que su más pequeño acto años atrás había salvado la vida de alguien, y ahora estaba a punto de cambiar la suya. Dale me gusta y comenta desde donde estás mirando. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. El olor a café recién hecho y tocino frito flotaba en el aire como una segunda piel. Linda se había acostumbrado a ello con el paso de los años, al igual que se había acostumbrado al dolor en los pies y al modo silencioso en que la gente pasaba a su lado sin verla realmente. Había trabajado en el restaurante de Clara durante 14 años. El mismo reservado de la esquina, la misma encimera desportillada y la misma sonrisa. Todas las mañanas se ponía su delantal azul descolorido, se colocaba un bolígrafo detrás de la oreja y asumía su papel con gentil gracia. Ella nunca fue ruidosa, nunca ostentosa, simplemente confiable, una constante en un mundo que seguía cambiando. Ella sirvió café antes de que los clientes lo pidieran. Ella recordaba los cumpleaños de los habituales incluso cuando sus propios hijos los olvidaban. Ella les dio un poco de pastel extra a todos aquellos que parecían necesitarlo. Nadie nunca le preguntó sobre su vida fuera del restaurante, y eso estaba bien. Ella nunca lo ofreció. Detrás de las suaves líneas de su rostro había años de maternidad soltera, lágrimas a altas horas de la noche y el pesado silencio de hacerlo todo sola. Su hijo Marcus ahora estaba en la universidad. Ella trabajaba turnos dobles para que él no tuviera que renunciar a su sueño. Linda nunca quiso elogios, solo un pedacito. El restaurante tenía su propio ritmo. Camioneros de paso, lugareños tomando café durante horas y alguna que otra pareja joven discutiendo por panqueques. Linda se movía por él como si fuera parte del mobiliario y solo se daba cuenta cuando algo salía mal. Pero ella nunca se quejó. En un mundo que a menudo transcurría con prisas, ella se enorgullecía de estar presente, incluso cuando nadie aplaudía. Aquella noche de martes estaba tranquila. La luz dorada del sol poniente se derramaba a través de las persianas, tiñendo el restaurante de una calidez melosa. La radio zumbaba suavemente. El tipo de vieja canción country que nadie escucha realmente, pero que de alguna manera siempre encaja con el estado de ánimo. Y entonces entró, un hombre de unos 50 años, de ojos tranquilos que se iban volviendo grises en las sienes. Llevaba una cazadora azul marino y se comportaba como alguien que había recorrido un largo camino, no solo en kilómetros sino en recuerdos. Linda le ofreció su sonrisa habitual, lo guió hasta una cabina junto a la ventana y le entregó un menú. «Tómate tu tiempo», dijo suavemente, como siempre lo hacía. Él asintió. Dijo poco, comió lentamente, observó. Linda fue a ver cómo estaba una o dos veces, le volvió a llenar el agua y le ofreció pastel, que él rechazó con un educado movimiento de cabeza. No había nada destacable en él, nada que hiciera presagiar lo que dejaría atrás. Pero cuando se levantó para irse, dejó algunos billetes debajo del borde de su plato y algo más, una nota doblada. Linda no lo notó de inmediato. Ella estaba limpiando otra mesa, tarareando débilmente para sí misma. Pero cuando regresó a limpiarlo, lo vio. La letra era clara. Cuidadoso. Ella lo miró fijamente por un momento, luego lentamente se agachó y lo recogió, sin saber que ese simple trozo de papel estaba a punto de abrir una ventana a un pasaje que ella nunca supo que había tocado. Linda sostuvo la nota con cuidado, como si fuera a deshacerse en sus manos. El papel estaba doblado con cuidado y la tinta estaba ligeramente corrida en la esquina. Por un momento, ella simplemente se quedó allí parada, mientras el suave ruido del restaurante se desvanecía tras ella como un zumbido distante. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Ella desdobló el papel. Hace 14 años, mi esposa y yo nos detuvimos aquí. Estábamos peleando.
Nos atendiste con tanta paciencia y calma ese día. Sonreíste y nos trataste como si fuéramos las únicas personas en el mundo. Esa noche hablamos por primera vez en semanas. No lo sabías, pero salvaste nuestro matrimonio. Ella falleció el año pasado. Regresé hoy solo para decir gracias. J.T. Linda miró fijamente las palabras, con los dedos temblando. Sus ojos se nublaron mientras las lágrimas brotaban y se deslizaban silenciosamente por sus mejillas. Ella se dejó caer en la cabina, sin importarle quién la estaba mirando. El papel descansaba en su regazo como un pedazo de la vida de otra persona. Solo. No fue de ninguna manera que su presencia silenciosa, su amabilidad desapercibida, había cambiado el curso de 2 vidas, y ella nunca lo había sabido. Hace 14 años, ese habría sido el verano en el que Marcus tuvo neumonía. Trabajaba doble turno, estaba agotada y apenas dormía. Pero ahora recordaba a la pareja. La mujer llevaba gafas de sol en el interior y tenía las manos apretadas. El hombre apenas había levantado la mirada. Linda les había ofrecido café y les había hablado con suavidad. Recordó haber colocado servilletas adicionales en la mesa, sin estar segura de por qué. Ella nunca volvió a pensar en ello hasta ahora. Un sonido detrás de ella la sobresaltó, platos tintineando, el cocinero gritando orden, la vida continuando como siempre, pero algo dentro de ella había cambiado. Ella miró alrededor del restaurante, ahora bañado en un dorado más profundo a medida que el sol descendía en el cielo. Todo parecía igual, pero se sentía diferente. Durante años, se había preguntado si lo que hacía importaba, si alguien notaba el cuidado extra, el tono cálido en su voz, el pastel por cuenta de la casa cuando alguien parecía preocuparse demasiado. La mayoría de los días volvía a casa con los pies doloridos y sin respuestas. Pero esta nota fue una respuesta que nunca esperó. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su delantal, cerca de su corazón. No para nadie más, solo para ella. Linda se levantó, se secó los ojos rápidamente y volvió a trabajar. Pero esta vez, había una ligereza en su paso, una tranquila dignidad en cómo llevaba cada plato. Ella había importado, incluso cuando nadie lo decía, incluso cuando ella no lo sabía. Y en algún lugar, un hombre con tristeza en sus ojos había viajado de regreso a este pequeño lugar solo para decírselo. La nota permaneció en el bolsillo de su delantal durante días. Linda se encontró tocándolo entre recargas y pedidos. Los bordes suaves del papel la conectaban con la tierra como ninguna otra cosa lo hacía. Ella no se lo contó a nadie, ni siquiera a su manager, ni al cocinero que estaba en la parte de atrás y que a veces le preguntaba cómo estaba su hijo. Era suyo, un recordatorio secreto de que el mundo la veía, incluso cuando estaba en silencio. Esa noche, ella regresó a casa y se sentó en el borde de su cama mucho después de que Marcus la hubiera llamado para desearle buenas noches. Su pequeño apartamento estaba en silencio excepto por el suave zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj sobre la estufa. Sacó la nota una vez más y la leyó lentamente, palabra por palabra, hasta que sus ojos se volvieron a nublar. Hace 14 años, en medio de su propio caos, su bondad había evitado que la vida de otra persona se desmoronara, y ella ni siquiera lo sabía. Eso fue lo que más la sorprendió, que algo tan común para ella significara algo extraordinario para otra persona. Durante toda su vida, Linda había sido buena en mantener las cosas en orden. Un hogar, un horario, sus emociones. Ella no lloraba fácilmente. Ella había aprendido desde muy temprana edad que el mundo no esperaba a la gente que se derrumbaba. Pero este pequeño acto de recuerdo, había abierto algo. Los siguientes días transcurrieron lentamente. Cada vez que la puerta del restaurante se abría, ella miraba hacia arriba por un momento, casi con la esperanza de volver a ver al hombre. Ella no lo hizo. Cada cliente iba y venía como siempre, algunos quejándose de los precios, otros pegados a sus teléfonos, sin apenas notar su sonrisa. Pero Linda ahora los veía de manera diferente. La adolescente con los auriculares puestos y el labio tembloroso.
Quizás su día se había desmoronado. El anciano que pedía el mismo sándwich de queso a la parrilla todos los jueves. Quizás estaba solo y no solo hambriento. Siempre se había preocupado, pero ahora veía las capas detrás de cada rostro. La bondad que ella brindaba tan libremente ahora parecía menos invisible. Incluso aunque nadie le dijera gracias, ella imaginaba que tal vez la recordarían de alguna manera silenciosa. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero algún día. Luego, el domingo por la noche, casi una semana después de haber encontrado la nota, su gerente salió de la oficina con una mirada perpleja. Linda, dijo rascándose la cabeza. Esto acaba de llegar para ti. Él le entregó un sobre. Sin remitente, solo su nombre escrito a mano. Dentro había una sola hoja de papel y un recibo de una universidad cercana. Fue una confirmación de que la matrícula de Marcus estaba pagada en su totalidad. En la parte inferior, con letra pequeña y cuidadosa, para tu hijo, por ser quien es su madre. J.T. Linda se quedó sin aliento. Su mano voló a su boca. La habitación giraba suavemente mientras las lágrimas brotaban nuevamente. El hombre no había venido solo a dar las gracias. Había venido a devolver algo. Linda se quedó congelada detrás del mostrador, la carta todavía temblando en sus manos. El recibo de la universidad me pareció casi surrealista, como un sueño envuelto en una bondad demasiado grande para explicar. Por un largo momento, el ruido del restaurante se desvaneció. No había tintineo de tenedores ni parloteo suave, solo el sonido de su propio corazón latiendo en su pecho. Ella volvió a mirar la nota escrita a mano. Para tu hijo por quien es su madre. Sus rodillas se debilitaron. Ella tuvo que sentarse. Durante 14 años, había medido su vida en turnos y propinas, en pilas de panqueques y cafeteras sin fondo. Su mundo era pequeño, predecible y a menudo silencioso. Pero ahora alguien había mirado ese mundo y había visto no solo a una camarera sino a una madre, una cuidadora, una mujer que había importado. No podía dejar de pensar en J.T. La había recordado después de todos estos años. No solo recordado. Había llevado el recuerdo como una piedra en su corazón. Un momento que ella había olvidado hacía mucho tiempo había vivido dentro de él, se había convertido en algo tan importante que lo trajo de vuelta. Linda miró alrededor del restaurante y sus ojos se posaron en su reflejo en el servilletero de metal. Ahora se veía diferente, no solo con ojos cansados y manchas de delantal, sino como una mujer cuyas más pequeñas bondades habían trascendido a través del tiempo. Después de su turno, se sentó en su auto con el sobre en su regazo. Ella llamó a Marcus. Hola, mamá. Su voz chirrió. ¿Todo bien? Su voz se quebró. Tengo algo que decirte. Mientras ella explicaba, su hijo se quedó en silencio. Luego le hizo la misma pregunta que la había estado rondando desde el martes. ¿Sabes quién era? No, susurró ella. Solo dejó iniciales. J dobló la carta y la guardó en el sobre, colocándola en la guantera. Por primera vez en años, sintió que el peso de sus hombros se aliviaba. No se trataba solo de la matrícula, aunque ese regalo significaba todo. Se trataba de lo que representaba. Que su vida tenía valor más allá de las tareas, más allá de las rutinas, más allá del silencio. Pensó en todas las veces que había querido renunciar, todos los momentos en que se había preguntado si alguien se daría cuenta si desaparecía. Y, sin embargo, alguien se había dado cuenta hacía mucho tiempo. Ahora, ese recuerdo, su tranquila amabilidad en un duro día de verano, había regresado, no solo con gratitud, sino con transformación. No solo por ella, por su hijo, y quizá por todas las personas invisibles que todavía aparecen con el corazón lleno. La semana siguiente, el ritmo del comedor volvió. El café se prepara, los tenedores tintinean, las conversaciones suben y bajan como música de fondo. Pero para Linda, todo parecía un poco diferente ahora. Ella se movió por los mismos pasillos, limpió los mismos puestos, sirvió las mismas tazas de café.
Pero había una parte dentro de ella que nunca antes había conocido. No era un sonido ruidoso ni llamativo, simplemente constante y silencioso, como si se hubiera encendido una luz suave en un lugar que ella había olvidado hacía mucho tiempo. La nota de JT permaneció en su delantal unos días más. A veces lo tocaba a mitad de turno, para anclarse en su verdad. Luego, una mañana, lo guardó cuidadosamente dentro de un marco y lo colocó en su pequeña estantería en casa, junto a una foto de Marcus con su birrete de graduación. Ya no era necesario permanecer oculto. Ya había cambiado todo. Linda nunca volvió a ver a JT. Había llegado como una brisa a través de una puerta abierta. Presente por un momento y luego desaparecido. Pero sus palabras permanecieron, no solo en su vida, sino en la forma en que comenzó a ver el mundo. Ella sonreía más a los desconocidos y escuchaba con más atención cuando un cliente parecía extraño. De vez en cuando dejaba notas propias, pequeñas afirmaciones en servilletas o recibos para personas que parecían necesitar ser atendidas. Porque ahora sabía que el gesto más pequeño podía vivir para siempre en el corazón de alguien. Un jueves lluvioso, una joven se detuvo a almorzar. Parecía agotada, su ropa estaba húmeda por la tormenta. Linda le trajo una taza de café recién hecho y luego le añadió una rebanada de pastel. Por parte de la casa, parece que te vendría bien algo dulce, dijo con dulzura. La mujer sonrió con ojos agradecidos. Más tarde, cuando se fue, Linda notó que había escrito algo en la servilleta al lado de su plato. Gracias. Estaba teniendo un día terrible y tu amabilidad me recordó que no soy invisible. Linda dobló la servilleta con una suave sonrisa y la colocó suavemente en el bolsillo de su delantal. El ciclo había continuado. En algún lugar, un hombre llamado JT había cambiado su vida con unas pocas palabras tranquilas. Y ahora ella estaba haciendo lo mismo, un acto silencioso a la vez. Ella no necesitaba ser famosa ni celebrada. Su historia nunca llegaría a los titulares. Pero en los espacios tranquilos del mundo, entre el tintineo de las tazas de café y el crujido de los taburetes del restaurante, había encontrado un legado hecho de bondad, y viviría uno.